Bienvenidos una vez más a Despertando al Gigante. Quiero que te detengas y pienses por un momento. ¿Existe una fuerza invisible que sabotea tus mejores oportunidades? Justo cuando la vida te sonríe, cuando una relación se pone seria, o cuando estás a punto de alcanzar una meta. ¿Sientes ese impulso irrefrenable de huir, de estropearlo todo, de echarte abajo? O quizás, te invaden otras sensaciones más sutiles, pero igualmente devastadoras. Vives con la ansiedad constante de que hay algo malo en vos y que todos están a punto de descubrirte. Sientes que eres el centro del universo y que todos están pendientes de ti, activando un radar de alta sensibilidad para detectar cualquier cambio de tono o gesticulación que confirme tu hipersensibilidad a la crítica. ¿Te invade esa profunda creencia de no ser digno de amor o que no eres suficiente para merecer esa felicidad? Si esa sensación te resulta familiar, es muy probable que estés lidiando con el fantasma más antiguo y silencioso de nuestra mente, la herida del rechazo. Miren, pocas experiencias tocan nuestra sensibilidad de forma tan profunda como el rechazo. El dolor que produce es tan intenso que activa en nuestro cerebro las mismas áreas asociadas al dolor físico, como si las palabras o los silencios nos hirieran realmente. Y si duele tanto, es porque impacta directamente en nuestra autovaloración. Hoy vamos a sumergirnos en la raíz de este dolor, a entender por qué tu niño interior sigue tomando el control de tu vida adulta, y lo más importante, te daré el plan de acción para sanarla y finalmente dejar de huir de ti mismo. Para entender por qué ese fantasma nos persigue en la adultez, debemos volver a la infancia. Los seres humanos necesitamos dos cosas esenciales para disfrutar de la vida y ser felices. Primero, sentirnos profundamente amados con amor gratuito, con amor incondicional, que nos quieran por quienes somos, no por cómo somos. Y segundo, sentirnos autosuficientes. La herida de rechazo surge cuando el niño interpreta que no es suficiente para ser querido. Esta herida se genera con base a interpretaciones que tenemos de niños para entender el mundo de los adultos, incluso sin la intención de sus cuidadores. Permítanme contarles cómo esta creencia se instala con tres historias muy comunes. Conozcamos a Marcos. Marcos creció bajo la constante presión de un padre crítico e hiperexigente, que le exigía ser el mejor en todo. Marcos estaba convencido de que su valor dependía únicamente de que tan bien hiciera las cosas. Su padre, por ejemplo, le dejó de hablar por una semana cuando desaprobó su primer parcial. El mensaje implícito era el del amor condicional: si no rindes como debes, el afecto se retira. Marcos aprendió que si no es perfecto, vendrá el rechazo. Pensemos en Eliana. Eliana creció en un ambiente donde sintió que su existencia no había cumplido con el ideal de sus cuidadores. Tal vez su madre le comentó que había tirado todos esos sueños a la basura, por ella, o la comparaban con sus hermanos, o le remarcaban únicamente sus defectos. La herida de rechazo puede surgir por la comparación constante o por sentirse diferente al resto del grupo familiar. Eliana internalizó que su nacimiento no cumplió con las expectativas ideales y que ella era una molestia o una carga. Imaginemos a Javier. Sus padres no estaban ausentes físicamente, pero eran emocionalmente distantes o fríos. Cuando Javier buscaba afecto, su padre le decía: «Ay no, quítate, me estás arrugando toda la ropa». O, con una sobreprotección excesiva, le decían: «Tú eres muy pequeño, no puedes hacerlo solo». El niño sobreprotegido concluye que es incapaz y que sus padres piensan que es inútil. Javier aprendió que, para no ser rechazado, debía ocupar el menor espacio posible con tal de no molestar. Cuando estos niños crecen sin sanar esa herida, para evitar el dolor insoportable de ser rechazados, desarrollan un mecanismo de defensa llamado la huida, su propia máscara. El adulto huidizo busca huir de cualquier potencial situación en la que pueda sentir rechazo. El comportamiento más doloroso de la máscara de la huida es que la persona se rechaza a sí misma antes de que otros puedan hacerlo. Miremos cómo se manifiesta la herida en nuestros personajes, ahora adultos, y cómo se convierten en saboteadores de su propia felicidad. Marcos, el ejecutivo que rechaza primero. Marcos,
el que aprendió que su valor dependía de la perfección, ahora es un profesional reconocido, pero un esclavo de la perfección desesperada. Es hipersensible a la crítica, sintiendo que todos están pendientes de él. Marcos había quedado en cenar con Sofía, pero unas horas antes, su herida se activó, un pensamiento automático le gritó que, en realidad, no le gustás, aceptó tu invitación por pena. Marcos, aterrado ante la posibilidad del rechazo, canceló y huyó. Este adulto, ante la duda de ser rechazado, rechaza primero para evitar el dolor. Eliana, la autosuficiente aislada, Eliana, que creció sintiendo que su existencia era una molestia o que su esencia no cumplió las expectativas ideales, ahora se repite, yo puedo con todo sola, no necesito a nadie. Su autosuficiencia excesiva es una trampa. Ella nunca pide ayuda porque teme ser una carga o molestar. Es la persona que busca la perfección a toda costa, chequeando y rechequeando su trabajo para que nadie descubra el más mínimo error que la haga sentir inútil. Suelen compararse constantemente con otros, midiendo su valor por lo que hacen los demás. Javier, el adulto de los radares activados y evasivo. Javier, el niño que aprendió a ocupar el menor espacio posible porque se sentía incapaz o molesto, ahora opera con un radar de alta sensibilidad, para detectar cualquier cambio en el tono de voz o gesticulación que sugiera desaprobación o rechazo. Esto le genera una ansiedad constante. Como no puede soportar estas emociones, evade la realidad a través de conductas del tipo adictivas, como pasar horas en el teléfono o trabajar en exceso, buscando escapar del malestar que le causa el sentirse rechazado. El huidizo prefiere quedarse callado o aceptar lo que le digan por miedo a que el desacuerdo los distancie del otro. En esencia, al huir de los demás, la persona que más rechaza al adulto es él mismo. Y todo este sufrimiento no es más que un trauma no resuelto que sigue manifestándose como dolor. La buena noticia es que es totalmente posible sanar la herida del rechazo en la edad adulta, y te cambia la vida. Sanar significa que finalmente podemos dejar de huir, dejando de dudar de nuestro valor. Un error ya no definirá quiénes somos. La solución a este sufrimiento es lo que llamamos la conciencia unificada. Esto requiere que nuestro lado lógico, el hemisferio izquierdo, que juzga con su prepotencia e ignorancia, se acerque con humildad y curiosidad a las heridas y traumas, el lado oscuro del hemisferio derecho. Cuando el lado lógico abraza el dolor, la herida puede sanar. Aquí tienes tu plan de acción, tu mapa de 5 pasos para sanar y despertar al gigante que llevas dentro. Reconocimiento y aceptación. Observa cómo se manifiesta la herida en tu vida diaria. No niegues ni justifiques el dolor, simplemente acepta que te duele. Actividad. Lleva un registro mental o escrito de situaciones donde sientes rechazo y busca patrones comunes. Reconoce, la verdad es que hoy me siento rechazado por esto, y está bien que duela. Expresión y liberación emocional. El trauma necesita ser liberado y expresado a través de la escritura o el arte. Actividad. Escribe una carta a la persona que sentiste que te rechazó en la infancia. Permítete expresar sin filtros todo lo que dolió, no tienes que enviarla. Fortalece tu autoestima, valor intrínseco. Tu valor no depende de la aprobación externa. Una autoestima sólida es tu mejor aliada, un escudo protector. Actividad. Haz una lista de tus fortalezas y cualidades. Pégala en un lugar visible, como el espejo, y léela a diario para recordarte lo que sí brilla en ti. Entrena la autonomía y pon límites. La autosuficiencia excesiva es una trampa. Empieza a practicar decir no. Actividad. Atrévete a pasar tiempo contigo mismo a solas. El objetivo es demostrarle a tu mente que puedes sostenerte a ti mismo y que tu bienestar no depende de nadie más. Terapia de exposición al rechazo. Sacar, callito. Hay que perderle el miedo al rechazo porque es parte de la vida. Actividad. Exponte al rechazo de manera gradual. Propone una idea que sabes que puede ser rechazada. Después de la experiencia, reflexiona, te darás cuenta de que no es tan grave como parecía. Recuerda, el rechazo no define quién eres,
sino cómo te valoras a ti mismo. El mayor triunfo es el amor y el respeto que aprendes a tenerte a ti mismo. Amigas y amigos de Despertando al Gigante, hemos llegado al final de este viaje. Hemos visto que el dolor es tan intenso que se siente como una herida física. Y que la clave para sanar no está en tapar u ocultar, sino en llevar luz a la oscuridad y abrazar al niño herido que llevas dentro. Piensa en Marcos, que huía cancelando citas por miedo a no ser perfecto. Piensa en Eliana, que se agotaba con su autosuficiencia excesiva para no molestar. Piensa en Javier, que estaba tan hipersensible que vivía evadiendo la realidad. Escucha esto con atención. Si al repasar la vida de estos personajes te sentiste profundamente identificado. Si tu radar de hipersensibilidad se enciende constantemente. O si te descubres huyendo de las cosas buenas que te pasan. Si estás listo para que el rechazo, más que una barrera, sea la puerta de entrada a un crecimiento que de otra manera no habrías alcanzado, y estás listo para dejar de ser la persona que se rechaza a sí misma. Si estás listo para dejar de dudar de tu valor y para que esa voz interna que te dice, no vales, se calle por fin. Es hora de que elijas sanar. Aquí está mi llamado para despertar al gigante en tu interior. Si estás listo para seguir descubriendo tus heridas y sanarlas, no te quedes solo en este camino de autoconocimiento. Suscríbete ahora mismo a Despertando al Gigante. Al suscribirte y activar la campanita, te aseguras de no perderte nuestro próximo episodio, donde seguiremos profundizando en cómo liberarte de estas cargas invisibles. Únete a esta comunidad que ha decidido dejar de huir y empezar a elegirse a sí misma. Si tienes a alguien en mente que sabes que es increíble, pero que siempre termina saboteando sus relaciones o se siente infravalorado, compártele este video. Podrías estar dándole a ese amigo o familiar la herramienta necesaria para empezar a transformar el rechazo en una fortaleza. Deja un comentario aquí abajo y cuéntame, ¿cuál fue la frase o el ejemplo que más te hizo identificar esta herida en tu vida? Te leo, y juntos nos recordamos que la conciencia unificada es la solución al miedo y la frustración. Recuerda, eres mucho más de lo que crees que eres.